Sierra de Historias, con Alberto Garín. En nuestro programa de hoy vamos a hablar del Centro Botín, un centro de arte contemporáneo en Santander. Y también vamos a aprovechar para recorrer las dos exhibiciones que se han expuesto en el verano de 2024, una dedicada a la artista suiza Sylvia Bagley y otra a la artista india Shipta Gupta. No es habitual, en Sierra de Historias, que hablemos de arte contemporáneo. En realidad, cuando hablamos de arte, lo utilizamos como una excusa para entender la historia. Es cierto, y he tenido ocasión de comentarlo a menudo, que el hecho de utilizar el arte es la forma más hermosa de abordar ese mundo del pasado. Pero no nos quedamos en la mera apreciación estética. Esas creaciones artísticas del pasado en realidad obedecen a los intereses de los clientes, a las capacidades de los artistas o sencillamente a las modas que en cada momento había en determinados lugares. Esto quiere decir que en realidad, si nos ponemos a analizar lo que estamos viendo en el Centro Botín de Santander en nuestro mundo contemporáneo, podríamos de alguna manera estar haciendo un abordaje similar al que llevamos a cabo cuando estudiamos el arte del pasado. Comencemos por el propio edificio. Nos podemos preguntar hasta qué punto este edificio ha venido a revolucionar la arquitectura del Santander contemporáneo, si la obra de Renzo Piano, que es el autor del Centro Botín, va a modificar las conductas arquitectónicas de Santander, o por el contrario va a ser una mera anécdota. En este sentido podríamos ponernos atrevidos. Pensemos cuando, a comienzos del siglo XV, Brunelleschi lanza la construcción del Hospital de los Inocentes y en ese momento marca una pauta a partir de la cual recuperar el arte clásico. Pero es más, pensemos que el Centro Botín ha sido construido y financiado en gran medida por esta familia Botín, principales accionistas del Banco de Santander y sin duda de los personajes más destacados, la familia en su conjunto, de la propia historia de Santander desde hace ya más de un siglo. Volvamos al caso de Florencia. Este relanzamiento del mundo clásico por parte de Brunelleschi estaba asociado también a una familia de banqueros, los Medici, que en principio van a invertir una gran cantidad de dinero con ese objetivo de mejorar el arte de su ciudad. ¿Son comparables los Medici y los Botín? La historia dirá, pero ya de partida encontramos ciertos paralelismos. Por supuesto, en el momento de entrar a analizar estas exposiciones que mencionaba antes, las de Bagley y Gupta, nos estamos enfrentando a la creación artística contemporánea y quizás pudiéramos pensar que estamos haciendo un mero análisis de esa obra de arte contemporánea o de ese conjunto de obras. En el caso de Bagley, se adentra más en la cuestión del proceso creativo, cómo hace el artista para crear, de modo que es una exposición que puede resultar un tanto dura para los visitantes, dado que no ofrece obras acabadas, sino ese proceso propiamente dicho. El caso de Gupta es diferente. Tampoco se caracteriza por un valor estético destacadísimo, pero sí por la función principal de toda obra de arte, que es contar historias. Y las historias de Gupta son historias que te golpean, no te dejan en absoluto indiferente. Claro, lo que acabo de contar no es muy distinto de cómo son los artistas en el pasado. También en el arte del pasado podemos entender los procesos de creación o el resultado, las historias que cuentan a través de las obras de arte, solo que en este caso lo vamos a hacer con artistas propias de estos comienzos del siglo XXI, ajustándose a los clientes, las modas, las tendencias y las capacidades de estos comienzos del siglo XXI. Esto quiere decir que incluso cuando nos ponemos a analizar arte contemporáneo, de alguna forma estamos haciendo historia, o al menos estamos haciendo una historia comparada, lo que decía antes, hasta qué punto podemos considerar que estamos viendo en Santander un fenómeno parecido a la Florencia de los Medici. Y seguro que hay más de un cántabro que viendo este vídeo está pensando, vaya, nunca imaginé que Santander pudiera ser comparable a la mismísima Florencia. Pero es que es muy probable que en 1400, cuando se pone en marcha esa revolución renacentista en Florencia, pudiera haber muchos dirigentes, muchos ricos hombres o muchos artistas fuera de Florencia que en ningún momento consideraron que esa pequeña ciudad de la Toscana estaba llamada a ser todo un revulsivo en la historia del arte, de modo que tampoco sabemos hasta qué punto lo que ocurra en Santander hoy será un gran revulsivo. Esa es la magia de la historia.
que para comprender realmente la importancia de nuestro presente hay que esperar unas cuantas décadas o incluso unos cuantos siglos. Así que recuerden, huyamos del presentismo. No nos dejemos llevar por esos miedos o esos fervores de que lo que está sucediendo hoy indudablemente es único, espectacular, increíble y va a cambiar completamente el mundo. Solo el paso del tiempo podrá terminar de decidirnos si realmente los eventos que estamos viviendo hoy son trascendentales o meras anécdotas. En cualquier caso, regresemos al Centro Botín y al arte contemporáneo. Ya les adelanto algo. En este caso, como en todos los demás que hemos hecho en Sierra de Historias, cuando analizamos las obras de arte, nuestro objetivo es tratar de explicar el porqué de la existencia de esas obras, cómo se crearon y sobre todo cuáles sean los objetivos que el artista y los clientes que pagaron por ellas estaban buscando. Aquí nos ocurre lo mismo. No se trata de valorar si estas obras de arte son más o menos hermosas, si a mí personalmente me pueden gustar más o menos. No es mi objetivo. Mi objetivo es explicar el arte dentro de un contexto histórico. Cierto que siendo un arte contemporáneo ese contexto histórico nos queda muy inmediato, pero a pesar de todo vamos a poder disfrutar de esa comprensión del contexto histórico a la hora de hablar del arte y sobre todo de lo que realmente nos hace disfrutar, las propias obras de arte. El Centro Botín es un centro de arte contemporáneo situado en la ciudad de Santander y dependiente de la Fundación Botín, una fundación constituida por la familia del mismo nombre, máximos accionistas del Banco de Santander. El Centro Botín fue construido entre 2012 y 2017 a partir del diseño del ilustre arquitecto italiano Renzo Piano, que llevó a cabo un proyecto situado sobre los antiguos muelles de Albareda y Maura, en la bahía de Santander, frente a los jardines de Pereda, con la intención de rehabilitar estos espacios que hasta años atrás habían tenido una función más industrial que urbana y a su vez poder ampliar estos jardines de Pereda, de esa manera ampliando el espacio público que se ofrecía a los ciudadanos y visitantes de la ciudad de Santander. Sin embargo, más allá de esa revalorización del espacio público, que por ejemplo se enfatizó al elevar el edificio y permitir el tránsito por la parte inferior, lo realmente interesante de Centro Botín es el edificio en sí mismo, esta réplica de las viejas estructuras del muelle del puerto de Santander, que sirven como contenedores de ese arte contemporáneo que exhibe. Es importante incidir en estas dos ideas claves del edificio, su relación con el entorno mediante la elevación a través de una buena cantidad de pilares que permite el tránsito de los peatones por debajo del Centro Botín, incluso hay un área de cafetería completamente transparente, pero sobre todo la estética más que industrial naviera de ese edificio que a la larga, en la retina de los santanderinos de toda la vida, viene a reemplazar aquellas instalaciones portuarias que ellos pudieron conocer en este área de la bahía. Pero en ese sentido hemos de entender que en el momento que estamos en un centro de arte contemporáneo, una de las ventajas es que, más allá de querer replicar estructuras portuarias de torres, grúas, cubiertas, obviamente los acabados son de mucha mayor calidad, de modo que al final nos vamos a encontrar con esa réplica del puerto, pero con un sentido de permanencia, evitando el deterioro habitual de las zonas industriales que nos puede chocar. Porque si por un lado nos sorprende que aún siga presente el puerto, aunque sea a través de un centro de arte, por otro, esos acabados limpios y nítidos ya nos están indicando que no es sencillamente un remanente del viejo puerto, sino una auténtica intervención artística que ha querido retomar esa idea del viejo puerto. Por supuesto, el hecho de que su arquitecto haya sido Renzo Piano, un hombre con una larga trayectoria en este tipo de arquitectura, vamos a dominarla entre sorprendente y extravagante. Piano fue, junto a Rogers, uno de los que concibió el Centro Pompidou de París, ese museo de arte contemporáneo que parece una refinería de petróleo puesta a martillazos dentro del centro histórico de la ciudad parisina,
pero que ya se ha convertido en todo un símbolo de la capital de Francia. En el caso del Centro Botín, Piano ha tratado de ser un tanto más respetuoso, jugando con esa ventaja de la estética portuaria presente en este sector durante siglos, de modo que, insisto, a los santanderinos no les choca, y enfatizando esa idea de saber integrar el edificio en el conjunto urbano, simple y sutilmente levantándolo para permitir no solo el tránsito de los peatones, sino la visión desde la ciudad de la propia bahía. Un vínculo con la bahía que incluso está presente al interior del propio Centro Botín, donde gracias a las grandes transparencias, a los gigantescos ventanales, donde las obras al interior se protegen mediante el uso de todo tipo de parteluces y cortinajes, a través de estas transparencias dentro del museo es posible ver navegar los barcos ya de pequeño calado que siguen atravesando la bahía de Santander y que muestra esa relación tan singular entre el Centro Botín y el propio mar. Como decíamos, el Centro Botín se ancla en la bahía de Santander, en la tierra de ese puerto, como se ve en algunas aberturas que han hecho donde han fundido algo parecido a las raíces, a la tierra original, que permite levantar el edificio y transitar por debajo del mismo, circular haciendo que no sea una barrera entre el mar y la ciudad. Eso no impide recordar que es un remanente de aquel viejo puerto y esa es la estética portuaria que podemos encontrar en numerosos rincones según vamos recorriendo ese Centro Botín. Una estética portuaria que además se muestra en la presencia de las cubiertas o aquello que asemeja a las cubiertas de un barco, o en los puentes con esas pasarelas que se vuelcan sobre la bahía, o en las grúas que en realidad son parte de la estructura para sujetar el edificio pero que inevitablemente nos lleva a ese sistema de los puertos, o en las escalas que nos van a permitir pasar de una a otra cubierta, incluso en la envolvente última que asemeja las escamas del pescado propio del mar. Pero no hemos de olvidar que el Centro Botín, a pesar de todo, es un espacio de arte contemporáneo. El edificio per se ya es arte contemporáneo y hasta en los rincones más insólitos se nos sitúan esas intervenciones contemporáneas. Por ejemplo, en el ascensor. Pero entremos en el Centro Botín, porque otro de los valores que tiene, indudablemente el más notable, son sus espacios expositivos, caracterizado por la amplitud de los mismos y la limpieza que permite que las obras que se exhiben tengan, ahora sí, todo el protagonismo. En ese sentido, es importante entender que las exposiciones contemporáneas que se muestran, si bien están centradas básicamente en artistas, en algunos casos en temáticas, pero insisto, más en artistas, lo importante es que no se trata de apesadumbrar al visitante exhibiendo una cantidad ingente de obra, sino que se permite que haya aire, que haya espacio entre una obra exhibida y la siguiente, de modo que los que acudimos a recorrer el centro tenemos la oportunidad de reposar nuestra mente entre la observación de una obra y de la siguiente. En esta ocasión estamos recorriendo el Centro Botín en el verano del año 2024 y queremos comenzar por la exposición que han hecho de la artista suiza Sylvia Bagli, nacida en 1956 y que sobre todo se ha dedicado al mundo del dibujo y de la pintura. Lo que tenemos no son en realidad obras acabadas, sino todo el largo proceso creativo que un artista suele desarrollar. Es cierto que en nuestra educación museográfica habitualmente, y pensemos cuando visitamos museos honorables como el Prado o el Louvre de París, lo que esperamos encontrar es la obra acabada, y en muchas ocasiones una obra acabada que además ya ha sido bendecida por los manuales de historia del arte como algo insigne. Pero en esta muestra de Bagli, lo que hace el artista es mostrar todos los pasos que ha ido realizando en su creación,
que le puede llevar hacia la búsqueda de esa obra acabada. ¿El resultado cuál es? El resultado son pruebas, docenas de pruebas. Pruebas desde cuál es la diferencia en el momento de trazar una línea, de si estamos con una gran cantidad de pintura en el pincel o esa pintura va desapareciendo. Nos genera un difuminado que puede ser útil para el propio cuadro. ¿O qué sucede si empezamos a combinar diferentes tonalidades? ¿Eso nos va a permitir generar profundidad o contraste? ¿Hasta qué punto, cuando empezamos a jugar con las curvas unas a la par de otras, estamos desarrollando las siluetas de una figura humana, de un horizonte urbano, una forma de relieve? Es cierto que este tipo de ejercicios del proceso creativo no son novedosos, y lo que Bagley está haciendo aquí no dista de lo que otros muchos artistas contemporáneos ya han presentado, ese proceso de creación. De modo que, con afán didáctico de saber cómo trabaja un artista, esta exposición resulta útil. Aunque cuando ya se han visto este tipo de exhibiciones en otras ocasiones, ya empieza a ser complicado que nos sorprendan. En cualquier caso, hay que contrastar la exhibición de Bagley con estas líneas, estos dibujos aparentemente simples, incluso habrá quien los califique de infantiles, con la propia colección permanente que tiene el Centro Botín, donada por uno de los miembros de la Fundación, en este caso dedicada a los retratos, porque si nos paramos a ver esos retratos de artistas reconocidísimos, consolidados, al final lo que estamos es ante líneas, planos, una forma de aplicar el color que se va diluyendo, que son el resultado de todas esas prácticas, de todos esos procedimientos que hemos visto previamente en la exhibición de Bagley. Solo que Bagley nos ha dado el trabajo en bruto y cuando vamos a la galería de retratos tenemos el trabajo final. Claro, aquí hemos de preguntarnos, ¿yo en el momento que me acerco a la obra de arte necesito saber el proceso? No necesariamente. Ya depende de cada espectador si quiere saber cómo ha sido ese proceso creativo o quiere ver la obra acabada. Y es cierto que la mayor parte de nosotros disfrutamos más con la obra acabada. La otra gran exhibición que pudimos ver en este verano del 2024 en el Centro Botín fueron las obras recientes de Shilpa Gupta, una artista india nacida en Mumbai en 1976. Aquí sí que estamos ante obras, entre comillas, acabadas, pero que lo que pretenden no es tanto desarrollar nuestro placer estético, a pesar de que algunas de ellas son bastante hermosas, como contarnos historias que nos han de provocar, que nos han de apelar a nuestros sentimientos más íntimos. Hay una primera sección donde, enmarcados en algo que asemeja a las rejas de una celda, detrás se encuentran solo insinuadas las siluetas de las personas que pueden estar detrás de esas rejas. Lo que nos están hablando es de prisioneros políticos, de aquellos que en un momento dado se van a encontrar encerrados y luego que quedan es esa silueta, no hay nada más. Pero hay otros motivos que emplea para encerrar historias. Por ejemplo, una colección de botellas, donde al exterior sencillamente nos marca, con títulos muy sugerentes, cuáles pueden ser los sueños que se contienen en esas botellas. Hay otra aún más audaz. En muchos casos, el hecho de que ser un prisionero político, un prisionero perseguido por las ideas, es el fruto de lo que has escrito. Y tenemos esa sutil y mínima escultura que es la acumulación de minas de lapicero unas sobre otras. ¿Hasta qué punto algo tan frágil y delicado como las minas de un lapicero nos pueden hacer daño? Algo que contrasta con otro montaje que coloca a la par Gupta, donde ahí sí tenemos un cuchillo, que ese sí nos puede herir de una manera contundente. Pero, ¿las minas de un lapicero? ¿Hasta qué punto nos pueden herir? Por supuesto, en toda esta reflexión sobre estas obsesiones políticas, ha hecho un ejercicio maravilloso en el momento que ha tomado todas las banderas
de todos los países del mundo, que a la larga esas banderas son unas figuras rectangulares dentro de las cuales se sitúan otras figuras geométricas con determinados colores, las ha descompuesto y sobre un gran tablón ha situado ese resultado de ese ejercicio de descomposición geométrica. Y ahí está todo el mundo, una especie de Lego gigantesco en el cual podemos combinar los colores de una determinada manera que levante las pasiones nacionalistas de muchísimos ciudadanos de este mundo, o sencillamente tomarlo como lo que es, un diabólico juego del que tenemos que tratar de huir. En ese sentido, hay otro ejercicio muy interesante, que es un libro, unas hojas en blanco, en el que ha invitado a un grupo de niños españoles a que dibujen el mapa de España. Tenemos el contraste entre aquellos que consideran que su país solo es el País Vasco y aparece la situación del País Vasco, con aquellos otros que consideran que su país es la totalidad de España y dibuja la totalidad de España, queriendo mostrar con ello Gupta este tipo de juegos peligrosos que provoca el nacionalismo. Por supuesto, hay otras ideas más sugerentes, como esos letreros propios de los aeropuertos, donde van cambiándose las ideas, los objetivos, los sueños que uno puede tener, que a la larga es lo que nos puede ocurrir en muchas ocasiones cuando nos encontramos en un aeropuerto y no sabemos qué es lo que nos va a ocurrir en el destino al que llegamos. Al final, el objetivo de Gupta, por tanto, no es crear una obra de arte estética per se, sino directamente ir a la función última del arte: contar historias, y que estas historias provoquen la reacción de los espectadores que las están observando. Esto es el Centro Botín, un lugar donde ya antes de entrar nos están provocando determinadas sensaciones. Habrá quien rechace el edificio por parecerle una especie de fábrica oxidada abandonada en el muelle de Santander. Habrá quien sea capaz de unir ese edificio con las historias del pasado, cuando en efecto ahí estaba el puerto de Santander. Y a partir de ahí, solo nos queda entrar y descubrir qué es lo que los artistas contemporáneos nos van a ofrecer para golpear nuestra alma. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.